Esa voz que tronó en el monte todavía habla. Hoy no tiembla el monte, tiembla el alma que oye. Esclavo de tu palabra. Listo, pues estamos en Jueces 9. La semana pasada que no grabamos, solo fue un recordatorio rapidísimo de lo que habíamos visto de jueces. El último juez que vimos fue Gedeón, ¿ok? Y entonces, ustedes recuerden que Gedeón hizo pecar a Israel con el efod que construyó. Le pidieron a Gedeón, una vez que les libra, que él fuera rey. Él no quiere ser rey. Y entonces, básicamente, una vez que muere Gedeón, eh, es curioso porque aquí en este capítulo nos va a mostrar que el opresor que vendrá para fustigar a Israel ahora no viene del extranjero, sino viene de la familia de Gedeón y se llama Abimelech. Este es uno de los muchos hijos que tuvo Gedeón. Este es un hijo que tuvo con una concubina de Siquem. No vamos a leer así vamos todo el capítulo versículo por versículo, pero básicamente esta es una figura muy singular en jueces porque se le conoce como el antijuez. ¿Por qué? Porque es una persona que no es levantada directamente por Dios como los demás jueces, sino que él mismo es quien se proclama y se autoproclama rey y mata a su familia para ser rey. ¿Ok? Entonces o sea, es totalmente lo contrario, es la antítesis de un juez piadoso. Y básicamente lo que nos muestra su narrativa es que Dios está permitiendo que de la familia de Gedeón, que ya vimos que perfecto para nada fue, se levante alguien que va a hacer una violencia tremenda en Israel, incluso contra su propia familia, ¿no? Y básicamente otra vez se va a repetir lo mismo que se repite en jueces, que como no hay rey, cada quien hace lo que le parece bien. Entonces, Abimelech es hijo de Jerobal y Jerobal es Gedeón, eso ya lo vemos, fue a Siquem. Siquem era su tierra como natal, básicamente les dijo a sus parientes de Siquem, al pueblo de Siquem, ¿no? Miren, si Gedeón no quiso gobernar, ustedes prefieren que gobiernen los 70 hijos de Gedeón, porque tuvo 70 hijos, o que gobierne yo, que yo soy de su hueso y de su carne, o sea, yo soy de Siquem, yo soy de aquí. Entonces los habitantes de Siquem, digo, si lo leen ustedes, le dan dinero a este cuate Abimelech para que contrate personas que son como sicarios, como mercenarios, que van y buscan a sus 70 hermanos y los matan a todos. Eso lo tenemos por acá. Ok, vamos, él mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, que es Gedeón, 70 hombres sobre una piedra. Pero quedó Jotam, el hijo pequeño de Jerobal, porque se escondió. Básicamente él, para ser el rey, toda vez que Gedeón no quiso gobernar, yo no voy a compartir el poder con nadie, yo quiero ser rey, yo me autoproclamo rey, yo voy, convenzo a los de que me dan dinero, contrato a los mercenarios que vayan y maten a mis hermanos, es un fratricidio, o sea, es cuando tú matas a tus hermanos, es un fratricidio, o sea, de 70 personas, es masivo, despiadado, ¿no? Y solo vivió el menor porque dice que se escondió. Entonces, los de Siquem, lo pueden ver acá en el 6, fueron todos de Siquem y pusieron por rey a Abimeleca. O sea, llegan y lo levantan como rey y es un pseudo rey que está en Siquem en este momento nada más, no en todo Israel. Pero noten que es el primer intento por una monarquía. Y este cuate que es el monarca es un usurpador, es un idólatra, es un violento. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes siguen acá viendo, eh, nos va a contar que Jotam, que es el que se pudo escapar, él sube a un monte desde Siquem, cerca de ahí, en Gerizim, ¿no? Y grita como una parábola, ¿no? O sea, contra Abimelech, ¿no? Y tira una maldición, básicamente, pues cuando les dice, si ustedes actuaron con verdad, con honestidad, con sinceridad, pues gócense que él sea su rey, pero si no, que fuego salga de Abimelech contra ustedes y de ustedes contra Abimelech, ¿no? O sea,
Vamos, él pronuncia una maldición profética, este es un profeta, Dios lo está, o sea, Dios le está dando como una revelación de profecía y él huye para salvar su vida. Y después cuando ustedes continúan acá leyendo, pues básicamente ya después vamos a Abimelech, en el 22 dice que dominó Israel como 3 años, fueron 3 años, y Dios envió un espíritu malo entre Abimelech y Siquem contra Abimelech. Noten que esta profecía que dio Jotam se cumple cuando Dios envía un espíritu malo, no es Satanás. Dios está castigando lo que hizo Abimelech, porque desde luego mató a sus hermanos. ¿Ok? Y todo esto está pasando en el contexto de jueces. Tienen que recordar que los jueces son regionales, no es un juez que gobierna todo el territorio, son regiones, ¿ok? Entonces acá ustedes siguen, empiezan pues los conflictos entre los de Siquem, que lo nombraron rey, con Abimelech, y luego al final ustedes siguen acá y van a ver cómo Dios le paga a Abimelech, ¿no? Dice que una mujer, vamos, él estaba ahí, vamos, en una batalla, una mujer dice que dejó que cayera un pedazo de rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo, y luego le dijo a su escudero, saca tu espada y mátame, para que no se diga que lo mató una mujer, y su escudero lo mató. Y el 56 dice, así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre al matar a sus 70 hermanos. Y Dios hizo volver todo el mal de los hombres de Siquem sobre sus cabezas, que le dieron el dinero al cuate para que matara a sus hermanos, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobal. Esto pasó en una familia. Y es muy interesante ver cómo un hombre que no era perfecto, ¿no? Porque también era un idólatra, terminó teniendo un hijo que mató a sus hermanos. Pero al final no importa lo que el hombre haga, la justicia de Dios retributiva muchas veces llega, en este caso, en la propia vida de Abimelech. Y quiero que noten, porque ya lo leímos ahorita, que él mató a sus hermanos sobre una piedra y él murió por una piedra que le lanzó una mujer. ¿Ok? De la justicia de Dios nadie puede escapar, Dios no puede ser burlado, eso ya lo dijo Gálatas, y todo lo que el hombre ciegue, eso va a cegar. Entonces, aparentemente él tuvo éxito 3 años, ¿no? Como pseudo rey, como regional, pero básicamente lo que este pasaje nos enseña es que Dios ve las injusticias, Dios vindica las injusticias, Dios juzga el pecado y el pecado acarrea juicio seguro. ¿Ok? Dice, Dios trajo sobre él lo que él le hizo a sus hermanos. Y desde luego aquí en la narrativa no hay un indicio de que él se arrepintiera, sino lo único que le pesaba es que dijeran que lo mató una mujer, ¿no? Entonces Dios trajo sobre su cabeza todo el mal que él hizo. Ahora, con todo y que Gedeón no es perfecto, él no quiso reinar. Cuando le dijeron tú vas a reinar sobre nosotros, él dijo no. Y contrasta lo que hace su hijo. Él quiere reinar, él busca el poder, él es un hombre ambicioso. Gedeón, su padre, vino y liberó a Israel por mano, o sea, bueno, Dios vino y por mano de Gedeón les dio paz, y Abimelech oprimió al pueblo y masacró al pueblo, ¿no? Otro principio que nos muestra acá es que no todo liderazgo es de Dios. O sea, claro que Dios está actuando en todo lo que sucede, pero no todo el que está en una posición de liderazgo quiere decir que está ahí por cumplir los requisitos que Dios busca. Entonces Abimelech de cierta manera prefigura, ¿no?, a los falsos pastores que vendrán después. Y pastores no solo en el sentido que tú lo entiendes hoy, sino a los falsos reyes que vendrán después. Porque ustedes recuerden que los reyes judíos eran diferentes a los reyes cananitas en la economía divina, ¿ok? Los reyes cananitas eran reyes déspotas que no tenían ninguna autoridad sobre sí mismos. Los reyes judíos eran reyes pastores, porque tenían que apacentar al pueblo del pacto, pero ellos estaban por debajo
de Dios y de su palabra. Entonces no es como que ellos tenían poder absoluto, ¿no? Sino básicamente que tenían que pastorear al rey, digo, perdón, al pueblo. Y este señor es como un tipo, por decirlo de cierta manera, de los reyes falsos que vendrán, sobre todo en Israel durante muchos siglos posteriormente. Pero aquí todavía recuerden, no hay rey. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No. 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 Ok. Y luego de Abimelech dice que vino otro juez que se llama Tola, y luego Jair, y no nos dice gran cosa, o sea, solamente nos dice, bueno, pues que vino a librar a Israel, ¿no? Y vamos, él estuvo juzgando al pueblo durante 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Y Jair, el de Galat, él juzgó a Israel 22 años, entonces entre los 23 años de acá y los 22 años de acá son 55 años, básicamente con dos jueces. No nos dice grandes cosas, simplemente que Yair tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían sus pueblos o ciudades, ¿no? Pero no, o sea, pero no nos dice más, ¿ok? Simplemente Dios sigue mandándoles jueces para librarlos de los opresores, los cuales llegan por el pecado del pueblo. Y en el 16 dice, más los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a los Astartés y a los dioses de Siria y a los dioses de Sidón y a los dioses de Moab y a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos y dejaron a Jehová y no lo sirvieron. Es decir, ellos vieron a todo el panteón de dioses cananitas y dijeron, voy a servir absolutamente a todos los dioses que hay en estas tierras, pero al Dios verdadero no lo voy a servir. Y abandonaron a Jehová. Otra vez volvieron a hacer lo malo. Es el mismo ciclo. ¿Cuántos jueces han pasado? Ya bastantes. Y el pueblo no aprende. El pueblo sigue siendo un necio. El pueblo es juzgado nuevamente y se encendió la ira de Jehová contra Israel y lo vendió en manos de los filisteos, en manos de los hijos de Amón, los cuales quebrantaron y oprimieron a los hijos de Israel en aquel tiempo por 18 años a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo que está en Galaad. Entonces, básicamente, Dios juzga a su pueblo. El pueblo del pacto se aparta del Dios del pacto y Dios juzga. Dios manda consecuencias, Dios manda aflicción sobre su pueblo. Y los hijos de Israel en el 10 clamaron a Jehová diciendo, hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales, nos hemos entregado a la idolatría total. Es justo tu juicio, tú nos estás mandando todo esto. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, no habéis sido librados de Egipto, de los amorreos, de los hijos de Amón, de los filisteos, y os oprimieron los de Sidón y de Amalec y de Maón, y clamando a mí, os he librado de sus manos. O sea, esto ya pasó varias veces. Dios les está diciendo, yo los libré, y luego vienen sus opresores, y yo los libro cuando ustedes claman a mí, pero me han dejado y han servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Entonces, la primera respuesta que reciben de parte de Dios en este ciclo que se ha repetido muchas veces ya es no. Por favor, líbranos, Señor, hemos pecado contra ti. No, tú me has abandonado a mí, tú has confiado en tus ídolos, ve a tus ídolos, que tus ídolos te salven, ese es el punto. Cuando leemos los profetas, esa es la gran acusación de Dios al pueblo. Ve y clama a tus ídolos, que tus ídolos te hagan el bien que te hago yo. Así que no te libraré más. Ve y clama a los dioses que tú escogiste para que te libren hoy que tienes aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solamente te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de en medio de ellos a los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, cuya alma se angustió a causa de la miseria de Israel. Y ellos volvieron a clamar al Señor. Y, ok, haz con nosotros lo que quieras, pero por favor, escúchanos una vez más, danos una oportunidad más y sálvanos en este día. Y entonces fueron por sus ídolos, los tiran, como que vuelven a servir a Jehová y dice
el alma de Jehová se angustió a causa de la miseria de Israel. Dios se compadeció de su pueblo. Nota que aquí Dios les va a dar gracia a un pueblo muy, muy testarudo y muy necio y muy rebelde. Primero les pide algo, Dios le dice que no, luego el pueblo clama por segunda vez y aparentemente Dios es movido a misericordia. No sé si ustedes recuerdan, porque ya lo leímos desde luego, que hay otra instancia donde alguien le pide algo a Dios una vez y Dios le dice no. Y luego le pide algo otra vez y Dios le dice no. Hasta el punto que le dice, basta, ya no me hables más de este asunto y lo deja con un no definitivo. ¿Sí se acuerdan quién fue? Pablo. No, está en el Pentateuco. Moisés. Exacto, Moisés. Cuando Dios, por una sola cosa que hizo mal, dio unas instrucciones, ¿no? De lo que tienes que hacer para que el pueblo tenga agua, vas a hacer esto, A, B y C, y él hizo lo que quiso. No fue un pecado muy grave aparentemente, pero por la cercanía que él tenía con Dios, Dios le castiga severamente. El punto es, este hombre era un hombre fiel en la casa de Dios. Si tú comparas al pueblo de Israel entero, todo idólatra, con Moisés, pues Moisés es un hombre muy piadoso. Y cuando él está en una situación similar, donde él está pidiendo algo a Dios, Dios le dice no, y le pide otra vez, dice no. Dios incluso le regaña y le dice, ya cállate. Pero a este pueblo necio, rebelde, ciego, Dios no lo trata igual. ¿Sabes por qué? Es pregunta, ¿sabes por qué? ¿Cuál fue la pregunta, perdón? La pregunta es, tienes dos historias que se parecen. En la primera historia, Dios castiga a Moisés por no seguir sus instrucciones, cuando tenía que sacarle agua al pueblo de la peña. Y después Dios lo castiga como no entrando a la tierra prometida. Y ya leímos que Moisés le clamó y le pidió al Señor varias veces que por favor lo dejara pasar, y Dios incluso lo regaña y le dice, no, basta ya, no me hables más de este asunto. Y aquí tenemos una instancia donde este pueblo idólatra peca contra el Señor, claman al Señor, Dios le dice, ya no te voy a salvar más, y vuelven a clamar al Señor, y aquí aparentemente Dios sí les va a dar misericordia. ¿Por qué a Moisés, que era un hombre tan piadoso, Dios lo juzgó muy severamente y le dijo no? Y a este pueblo, que era un pueblo necio, ciego, rebelde y testarudo, Dios le dio más misericordia en este caso, en la misma situación que a Moisés. La pregunta es, ¿por qué? Pues porque usted lo dijo, por la cercanía que tenía con Dios. Muy bien, vamos, esa es una parte de la respuesta, pero hay otra todavía que es mucho más teológica y más impactante, creo yo, para nosotros. Podría ser porque él dice que tendrá misericordia de quien quiere tener misericordia. Exactamente, exactamente, es decir, porque Dios quiso. Y entonces aquí hay un principio para nosotros, y prepárense para escuchar algo que no nos gusta escuchar. Dios a lo mejor le va a dar más gracia a unos hermanos que a otros. Dios a lo mejor les va a llenar más bendiciones y más favor a unos que a otros. Dios puede ser que, digo, toda proporción guardada, es una analogía. Dios puede ser, digamos, que a un cristiano le dé 4 de gracia y al otro le dé 400. Porque Dios no es comunista, ni está obligado a darle gracia a nadie, y Él le da gracia a quien Él le quiere dar gracia. Y puede ser que un cristiano que digas, oye, pero es que conozco gente más piadosa que este hermano, y parece que la bendición de Dios fluye. Dios hace lo que quiere, con quien quiere, como quiere.
Entonces, claro, o sea, vamos, una primera parte de la respuesta es la cercanía que tiene con él, y lo acabamos de ver en Pedro. Dios va a juzgar más severamente a los líderes, a los pastores, pero al final es porque Él quiere, porque Él quiso hacerlo así. Entonces, que no te extrañe si de repente tienes a dos cristianos en la misma situación pidiendo lo mismo y Dios a uno le dice que sí y al otro le dice que no. Y Él no tiene que rendirnos cuentas a nadie. Hay veces que tal vez hay dos cristianos y tienen un familiar enfermo y los dos están orando por su familiar con verdadera fe y uno se muere y el otro no. O una situación financiera o lo que tú quieras, o un tema ministerial incluso. O sea, el punto es, Dios da gracia como Él quiere, a quien Él quiere, y no nos explica por qué. Y esto está en la narrativa. Si has puesto atención, se presentan como dos situaciones paralelas. Es un poco, porque ya leímos Josué. Están muy cerca los capítulos de Rahab y de Acán. Y están puestos así para que tú los leas de manera paralela. Por ejemplo, una mujer cananita prostituta entrando al pueblo de Israel, Rahab, y un hijo del pacto siendo expulsado por la muerte del pueblo de Israel, Acán. Si tú vas a tu Biblia, te das cuenta que están muy pegaditos los capítulos. Y es a propósito, no es, o sea, incluso la inspiración de Dios alcanza hasta la localización de los textos, uno con relación al otro. Dios te está diciendo algo y me está diciendo algo a mí. Entonces, hay un principio que tenemos que tener claro nosotros como sus hijos. Dios no nos debe nada, no nos debe gracia, nos da lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y está bien. ¿Ok? Entonces, claman, y Dios es movido a misericordia. Y se juntan los hijos de Amón, acampan en Galaad, se juntan los hijos de Israel, acampan en Mizpa, los ejércitos están ahí, aquí va a haber como una batalla, y los príncipes y el pueblo de Galaad se dijeron el uno al otro, ¿quién será el que comience la batalla contra los hijos de Amón? O sea, ya tenemos que liberarnos de ellos, ya clamamos al Señor, ya tiramos los ídolos, le estamos, o sea, suplicando, pidiendo que por favor, en este caso nos salve. Están formados los ejércitos. ¿Quién nos va a comandar? Quien lo haga va a ser cabeza de todos los galaditas. Y entramos entonces en Jefté, el cual no sé si entrar hoy, porque por lo menos nos va a llevar 2 capítulos Jefté. Bueno, vamos a entrarle, vamos a hacerlo rápido. Entonces, tienes a Jefté que uno, quiero que lo notes desde este momento. Es más, vamos a verlo de una vez. Vamos a Hebreos 11. Este es el capítulo que se conoce como los héroes de la fe. A ver por dónde anda Jefté. Lo que sí está aquí. Aquí está. ¿Y qué más diré? Bueno, cuando tú leas esto, te vas a dar cuenta que te está hablando de personas que por la fe alcanzaron victorias o por la fe, bueno, pues fueron sufriendo, pero el punto es, son héroes de la fe, son personas que tuvieron fe. ¿Y qué más diré? Porque el tiempo me faltaría contando a Gedeón, Barak. Uno ya lo vimos, a Gedeón, y pues bastante malito, Falta que lleguemos a Sansón. Y miren dónde aparece Gedeón y dónde aparece Sansón. Y Jefté. Y David y Samuel, y lo pone junto a Jefté.
Entonces, lo que quiero que vean es que Jefté, al que vamos a ver en este momento, está en el capítulo que se conoce como los héroes de la fe. Y entonces dice que Jefté, el galadita, era un hombre valiente, hijo de una ramera. Este era hijo de una prostituta. Y Galad había engendrado a Jefté. Básicamente, si tú lees, él está, él va a ser, digamos, quien va a llevar a la victoria al pueblo de Israel. ¿Ok? Lo que vimos en el capítulo pasado, Jueces 10, es una apostasía total y completa, ¿no? Dios va a levantar a este juez para darle descanso y paz a su pueblo. ¿De acuerdo? Y si tú lees, Jefté, básicamente tú vas a ser el capitán, vamos a pelear contra los hijos de Amón. Esta es toda la narrativa, ¿no? De cómo llegan, vamos a la batalla, llegan a la victoria, todo esto, pero yo quiero enfatizar de Jefté algo en particular, y es algo por lo que Jefté es conocidísimo en la historia bíblica, y es por un voto que él hizo. Vamos a buscar su voto. Y el espíritu de Jehová fue sobre Jefté, o sea, Dios está con Jefté como juez, él está capacitando, y entonces quiero que se acuerden, ellos están en batalla, él los va a liderar, él va a ser el capitán, él va a pelear, y dice, y Jefté, en el 30, y Jefté hizo un voto a Jehová diciendo, si entregares a los hijos de Amor en mis manos, el que me saliere a recibir de las puertas de mi casa, cuando volviere de los hijos de Amón en paz, será de Jehová y le ofreceré en holocausto. ¿Qué está diciendo Jefté acá? Díganme, ¿qué está diciendo Jefté? Pues que el primero que vea salir a ese va a dar en el holocausto. Exacto, es lo que está diciendo. Ahora, quiero que notes que Dios está respaldando a Jefté. Ahora, quiero que notes que Jefté está en los héroes de la fe. Y quiero que notes que dice, y el espíritu de Jehová fue sobre Jefté. Esto indica elección de Dios de Jefté. ¿Ok? Pero él todavía tiene, digamos, pues, alguna duda, todo esto, entonces hace un voto a Dios. El problema no es que él haga un voto a Dios, sino que este voto es muy extraño. Si tú entregas a nuestros enemigos en mis manos, lo primero que yo vea que sale a recibirme de las puertas de mi casa cuando yo vuelva, lo voy a ofrecer en holocausto. Dios escuchó el voto de Jefté. Dios no está sordo. Si tú sigues acá, básicamente dice que Jehová los entregó en su mano. Pasó pues Jefté a los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano y los hirió con gran mortandad. O sea, Dios le entregó a los amonitas a Jefté, y fueron humillados los hijos de Amón delante de los hijos de Israel. 34. Y volviendo Jefté a Mizpa, a su casa, he aquí que su hija salió a recibirlo con panderos y con danzas, y ella era sola, su única hija, no tenía fuera de ella otro hijo ni otra hija. El voto que Jefté hizo fue un voto precipitado y fue un voto trágico, pero el punto es, y quiero por favor que notes cómo lo dice el Espíritu Santo. Cuando te enfatiza algo es porque quiere que pongas atención. Sale su hija, era su única hija, no tenía más hijos ni más hijas, era su única hija, era sola. Y sucedió que cuando él la vio, rompió sus vestidos y dijo, ay, hija mía, de verdad me has abatido y tú eres de los que me afligen, porque yo he abierto mi boca a Jehová y no podré retractarme.
Hay muchos intérpretes que no son fieles a la palabra de Dios y dicen que aquí en verdad lo que pasó es que él lo que quiso decir y lo que hizo es que como que bueno, la voy a dejar virgen el resto de su vida, ¿no? O sea, como que así es como él cumplió su voto, no es lo que el contexto ni siquiera indica, porque él cuando la ve es su única hija, él la ama. Piensa tú en tus hijos, si es que tienes, o Cris no, porque estás chiquita, pero, bueno, y mis hijas también tampoco tienen hijos, pero algún día van a crecer y tal vez Dios les dé la bendición de tener hijos. Yo sí tengo hijas. Cuando alguien tiene un hijo, lo ama profundamente. Piensa que cuando él ve a su hija, lo primero que hace es rompe sus vestidos, rasga sus vestidos, o sea, rompe su ropa. ¿Por qué? En señal de qué? De dolor. ¿Qué razón da él? Porque yo he abierto mi boca a Jehová y no podré retractarme. Nota el peso de los votos a Dios. Ella entonces le respondió: Padre mío, si has abierto tu boca a Jehová, haz de mí como salió de tu boca, ya que Jehová te ha hecho venganza de tus enemigos, de los hijos de Amón. Y dijo a su padre: concédeme esto, déjame que por 2 meses vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Es una escena desgarradora. Jefté rompe su ropa, clama: ay, hija mía, me has abatido. La joven entiende y la joven muestra una nobleza y una sumisión a su padre que le dice: si tú le has prometido eso a Jehová, haz de mí conforme prometiste, porque Dios cumplió. Nota que él hizo un voto, Dios escuchó el voto. Ahora, Dios no le pidió esto. Dios nunca pidió esto. Ahora, ella pide 2 meses para llorar, o sea, para llorar su virginidad con sus amigas. Es por eso que dice, no, es que él lo que hizo al final es que pues la dejó virgen toda la vida y no la dio jamás como, pues como esposa. No, básicamente ella dice: voy a morir joven, voy a morir sin casarme, voy a morir sin hijos. Déjame ir 2 meses a llorar al monte con mis amigas. Jefté accede, entonces le dijo: ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien le hizo conforme a su voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón, y fue costumbre en Israel que de año en año iban las doncellas de Israel a conmemorar a la hija de Jefté, el galadita, 4 días al año. Si el tema es que la dejó virgen de por vida, ¿qué le van a conmemorar? La mató, la descuartizó como una ofrenda y la entregó a Dios en holocausto, algo que Dios nunca pidió. Esto fue un sacrificio humano. Jefté consumó el holocausto que Dios nunca le pidió. Este fue un acto no aprobado por Dios. La Biblia solo lo narra, como vamos a llegar después a Jueces 19, que va a ser otro capítulo muy crudo. Pero la Biblia te está presentando algo. Aún el juez es un insensato. Aún el juez es un insensato, y este hombre aparece en Hebreos 11, porque la salvación es por gracia. Este es un verdadero creyente. Quiero que notes esto: este no es un impío, es un creyente que descuartizó a su hija y la mató. Ahora, el Espíritu de Dios ya estaba sobre él. Él no tenía que haber hecho un voto. El voto era innecesario y de hecho contra la ley de Dios, porque Dios nunca demanda sacrificios humanos, digo, si no eran aztecas.
Ahora, desde luego que estoy seguro que Jefté, digo, estoy seguro, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, como dicen por ahí, estoy seguro de que él nunca pensó que su hija era lo que iba a salir. Él pensó, pues, un animal, ¿no? El que sea, una cabra, oveja, lo que sea, pero su hija salió. Y él, en vez de retractarse, sí, era un gran pecado retractarse, fue un mayor pecado lo que él hizo. Pero él creyó que romper el voto sería peor. En su mente, la santidad de Dios, pensó, lo obligaba a matar a su propia hija. Esto, desde luego, es un conocimiento, es una falta de conocimiento, perdón, de la misericordia de Dios y una rigidez ritual mal entendida. Este era un voto que, si ya se hizo, no se debe cumplir, porque no se puede hacer ningún voto que contradiga la ley de Dios, no puede ser vinculante. Es mejor arrepentirte de haber cometido ese voto tonto que de cometer asesinato. Pero el texto presenta la realidad que él mató a su hija. Y desde luego, no perfecto, no perfecto, pero yo no sé si ustedes pusieron atención cuando les comenté cómo lo narra el texto. Y era sola, su única hija, no tenía otro hijo ni otra hija. Y luego esa nobleza de yo me entrego, ¿sí? Lili. Pero, ¿y Dios recibió esa ofrenda así de humano? No, o sea, esto fue un pecado. Dios no pidió ninguna ofrenda humana. Dios no recibió este holocausto. Dios no lo demandó. Entonces, más, esto viola la ley. Ese es el punto, que tienes a un juez que es un total y absoluto insensato. Pero es como vive el pueblo en el tiempo de los jueces. No, claro que Dios nunca recibe un voto que vaya en contra de su ley. Él no pidió que mataran a la joven. No es como que él vio, digamos, el holocausto como un olor fragante, no. La Biblia nunca te dice eso. Dios aborrece el sacrificio de personas, él no lo demanda. Pero él sí entregó a su propio hijo. Y otra vez un pasaje difícil y un pasaje complicado, pero ahí les va. Por eso dice que era, o sea, que era sola su única hija, y enfatiza su única hija, no tenía otro hijo ni otra hija. Hay muchos intérpretes, estoy de acuerdo con ellos, que escuchan aquí un eco del sacrificio que Dios ordena de Isaac por parte de Abraham. En la manera en que está como narrado y como está construida la oración, es decir, era la única hija sacrificada. Yo veo aquí, o sea, por la manera en que está construida la gramática, veo un eco de Génesis. Pero justo como lo vimos ahorita con el pueblo y con Moisés, en el caso del patriarca, Dios detuvo la mano de Abraham. Dios no pidió un sacrificio humano, pero no detuvo la mano de Jefté. Esta es una tragedia. Esta es una tragedia que la Biblia presenta. O sea, es decir, la Biblia no presenta a los héroes. La Biblia presenta a los hombres impíos y necios que son usados por un Dios bueno. Entonces, digo, si Dios usó a Jefté y Dios lo quiso colocar en Hebreos 11, hay esperanza para ti y para mí. Porque Dios puede usar aún así a personas que tienen fe, aunque tienen un entendimiento imperfecto. Y hasta aquí nos vamos a quedar. Es una situación dramática, es una escena muy desgarradora, la narrativa es muy cruda, pero Dios quiere que veas algo.
Ve hasta dónde te lleva el pecado. ¿Qué es lo que hubiera tenido que hacer Jefté? Señor, me arrepiento, es un gravísimo pecado no cumplirte un voto, pero no puedo matar a mi hija porque tú lo abominas. Pero él prefiere cumplir su voto y entregar a su hija como holocausto, que no incluye solo el matarla, sino descuartizarla. Y no tenían, desde luego, un manual para hacerlo, porque Dios nunca pidió sacrificios humanos. Pero es algo tristísimo y es uno de los episodios más crudos junto con Jueces 19 que vamos a ver acá. Entonces tienes a un juez como Jefté, como Gedeón. Generalmente cuando los niños están ahí, vamos, pues en la escuelita bíblica de niños, lo que sea, se ponen a colorear a los jueces, les hablan de las grandes historias de los jueces. Los jueces eran terribles. El primer juez fue bueno, vamos, Otoniel, ¿no? Pero ya los jueces que estamos viendo ahorita, no mucho. Pero aún así Dios los usa, Dios les elige y son creyentes. Y deja que lleguemos a Sansón. No hay una persona más sensual en la vida que Sansón, y cuando digo sensual, yo me refiero a que vive por sus sentidos, vive por el placer. Y él tenía, y él tenía dado por Dios el voto del nazareo, que era un voto de consagración, y a él su voto le valía gorro. Porque sí, justo lo contrario de lo que no tenía que haber hecho. Digo, vamos a verlo cuando lo veamos. No podía, es más, no podía comerse ni una uva, él tomaba vino. Por ejemplo, yo sé que les contamos siempre, bueno, pues a los niños de cómo él tomó una quijada de burro y con esa mató filisteos. Ahí ya está violando la ley de Dios y está violando su voto. Él no podía tocar un cadáver como nazareo, no le importa. Vamos a ver todo eso cuando lleguemos a Sansón, pero por hoy nos quedamos en Jueces 12. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda de lo que vimos hoy? No. 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 Muy bien, bueno, entonces vamos a detener la grabación un momento, por favor.